Para los que no habían visto a mi hermano Coca, pues aquí está en medio de nosotros desde hace ya casi una semana, ¿verdad? Así que bienvenido una vez más, Coca. Gracias por la atención, ¿verdad? Que siempre tenés para con nosotros. Y primeramente Dios, si el Señor permite, más adelante nos permitirá tenerlo aquí por un poco más de tiempo para seguir instruyéndonos, ¿verdad? En la música, ayudándonos, auxiliándonos. Que siempre es importante, ¿verdad? De hecho, fue el vaso que el Señor utilizó, ¿verdad? Para que todo lo que ahora usted ve se empezara a dar, ¿verdad? Estábamos en cero, no había nada, no había nadie que tocara, solo la puerta tocaba yo, ¿verdad? Cada vez que iba a donde la hermana Lucy. Pero el Señor permitió que a través de esa paciencia, ¿verdad? Y de la dedicación, ¿verdad? Y del don, por supuesto, que Dios ha puesto en su vida, pues esto fuera creciendo, ¿verdad? Y gracias a Dios que hemos podido ver el fruto, ¿verdad? Creo que más que cualquiera, seguramente su corazón se siente agradecido con Dios, ¿verdad? Por las cosas que se dan. Amén. Así que oramos al Señor para que nos permita. Ya le hicimos la invitación. Nos dijo que hay una probabilidad, así que vamos a estar orando para que en el momento y en el tiempo de Dios se dé, ¿verdad? Que pueda volver a venir aquí con nosotros ya por más tiempo, ¿verdad? Amén. Yo quiero platicar con usted, sé que tal vez estaba esperando a mi hermano Ramirito, está por aquí todavía, lo único es que tuvo una invitación allá en Jericim y pues obviamente había que atenderla, ¿verdad? Pero no sé si le goza que esté yo por aquí también, ¿verdad? Como lo veo así algo triste, dije yo, pues ni modo, ¿verdad? Pero no se preocupe, frijoles con huevo, pero con chirmolito, ¿verdad? Así, chico, queso y todo lo demás. Amén. Entonces, quiero platicar con usted acerca de un tema. No voy a retomar lo que ya habíamos estado platicando, sino que quiero llevarlo a, tal vez, a recalcar, diría yo, y no creo que vaya a tomar mucho tiempo porque es algo que nosotros conocemos, pero que anhela mi corazón que lo reafirmemos. Y esto es la piedad. Yo le puse la piedad, el misterio eterno a este tema. Y quiero que me acompañen, por favor, directamente, porque ya es tarde, a Primera de Timoteo capítulo 3 y verso 16. Y aunque no le prometo tardarme, pero voy a hacer el intento, ¿verdad?, de no hacerlo. Quiero que me acompañe, por favor. Y quiero, con la ayuda del Señor, por supuesto, trasladarle lo que está en mi corazón acerca de esto. Cuando lo tenga me dice amén. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Dice la palabra, y sin contradicción. Esta es la SRB, la que le estoy leyendo, aunque quiero leerle algunas otras. Sin duda alguna dirá tal vez su versión, ¿verdad? Y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Hay dos puntos ahí, dice, Dios ha sido manifestado en carne. Punto y coma. Ha sido justificado con el Espíritu. Punto y coma. Ha sido visto de los ángeles. Punto y coma. Ha sido predicado a los gentiles. Punto y coma. Ha sido creído en el mundo. Punto y coma. Ha sido recibido en gloria. ¿Por qué le hago el énfasis del punto y coma? Porque cada una de estas cosas, cuando usted ve estas 6 cosas, nos dan a conocer a nosotros el misterio de la piedad. Y cuando nosotros entendemos estas 6 cosas, y la pregunta sería, ¿por qué son 6 cosas? ¿Verdad? ¿Por qué no fueron 7? ¿Por qué no fueron 5? Sino que tuvieron que ser 6 cosas. Porque, hermano, el número 6 es un representativo del hombre. Y si algo necesitaba el hombre, era una redención para su vida. Y es por eso que cuando la Biblia nos habla a nosotros de este misterio,
Y cuando habla de misterio, la palabra misterio no es como nosotros lo percibimos, ¿verdad? O como, más bien en nuestro castellano se da a conocer, ¿verdad? Algo como de miedo. No. El misterio, hermano, es una revelación divina. Eso es el misterio. Viene de la palabra musterión. Y esa palabra da a conocer la manera en que Dios revela, el Espíritu revela, el Espíritu da conocimiento. Es algo que no podemos entender con una explicación humana, sino es algo que necesitamos entender a través de la explicación del Espíritu para nuestras vidas. Porque, digamos, cada una de estas cosas que están aquí, hermano, por ejemplo, que Dios se ha manifestado en carne, que Él ha sido justificado con el Espíritu o por el Espíritu, que ha sido visto de los ángeles, que ha sido predicado a los gentiles, que ha sido creído en el mundo y que ha sido recibido en gloria. Yo pregunto, ¿usted entiende cada una de esas cosas? Tal vez sí, tal vez no. Lo más seguro es que quién sabe, ¿verdad? Pero yo quisiera en esta noche que nosotros entonces pudiéramos entender un poquito acerca de esto. Porque hermano, es necesario, tal vez leerlo es fácil, pero se necesita una revelación divina para la vida del ser humano. Por eso son 6 cosas. Porque mire hermano, yo no sé si a usted le ha sucedido, para que le suceda lo que tiene que hacer es lo siguiente. Yo no sé si a usted le ha sucedido que cuando usted le está hablando a alguien del Señor, que cuando usted le está predicando a alguien del Señor, tal vez usted está emocionado, usted está contento, usted le está diciendo y siente aquel fuego de Dios y se recuerda tal vez en ese momento cómo el Señor lo tomó en aquel momento que algún otro le estaba predicando a usted o a través de alguna predicación se le abrieron sus ojos, entendió en su corazón que tenemos la necesidad de Dios y de repente usted le pregunta a esa persona y le dice, ¿quiere aceptar a Cristo Jesús? ¿Y eso cómo se hace? Pero ese es en el mejor de los casos. Pero hay otros casos en los que está usted con esa misma injundia, dirían en mi pueblo, y de repente usted le dice, ¿quiere reconocer a Cristo Jesús? Hoy no. Al hermano, y uno se queda así como, dan ganas de sacarse el peine, ¿va? Como aquel de la tele, ¿va? Peinarlo, hermano. Y darle un cachetadón, ¿verdad? Para que entienda. Y uno dice, Dios mío, ¿cómo no? Pero, Señor, ¿qué debo de hacer para que esta persona entienda lo que tú eres, lo que se está perdiendo, la vida que hay por delante, que no es esta vida que solamente tiene algunos años cronológicos, sino es toda una eternidad? Pero eso solo puede pasar si usted y yo predicamos. Pero si no, nunca ha sentido eso. Yo le aconsejo que lo haga. Ahora, ¿cómo puedo predicar si soy yo el que no lo ha entendido? Eso es lo más triste, ¿va? Dígale, por favor, al que tiene al lado suyo, eso es lo más triste. Y ahora pregúntele algo más, por favor. Pregúntele, ¿y tú has conocido esto? Y le va a preguntar, ¿qué es esto? El misterio de la piedad. Porque eso es lo que nos permite a nosotros, hermano, poder encontrar la vida aquí y poder vivir la vida hacia el futuro en la vida eterna e incrustarnos, meternos, adaptarnos a la vida eterna. Ahorita lo quiero llevar hacia esto. Entonces, mire, este misterio de la piedad, o dentro del misterio de la piedad, nosotros tenemos que entender que Dios ha sido manifestado en carne. Eso es lo primero que tiene que existir en nuestra vida. Hermano,
para entender que Dios se ha manifestado en carne en nuestras vidas, nosotros tenemos que creer que Jesucristo tomó un cuerpo como el nuestro. Que Él fue llevado a la cruz del Calvario, hermano, y que ahí fue crucificado por tus pecados y por mis pecados. Que después de eso bajó a los infiernos, a las partes más profundas de la tierra, y que ahí fue deshecho por completo, fue hecho cenizas por completo. Pero que después de ahí, el Espíritu del Señor, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, lo levantó de las cenizas y lo resucitó. Y que ahora está sentado a la diestra del Padre. Y dice la Biblia que en ese cuerpo que fue hecho cenizas, ahí se dio nuestra circuncisión. A través del partir del cuerpo. Y déjeme decirle esto, ¿verdad? Que acabamos de pasar la Santa Cena, pero de todas maneras para que usted lo recuerde en la próxima. Hermano, cada vez que nosotros tomamos el cuerpo de Cristo, lo que estamos haciendo es entendiendo la circuncisión de los gentiles o de la gentilidad. Pero eso otro día se lo explico. El asunto es que nosotros necesitamos, hermano amado, entender que Dios mismo se manifestó en carne. Porque Dios se ha manifestado, no sé si alguien me puede ayudar, por favor, donde dice que el Señor se ha manifestado. Hermano, es visible su manifestación en toda la creación a través de los tiempos. No sé si es Hebreos o Romanos donde lo habla. Creo que es Hebreos, si no estoy mal. Donde dice que Dios se ha manifestado. Él se ha manifestado. Esa palabra manifestado es una palabra faneros o faneró. Que lo que significa, hermano, es ser claro o aparecerse de una manera clara. Dios se ha manifestado a través de los tiempos. Dice su invisible, su deidad, dice, en lo invisible. Esas son palabras que tal vez usted lo puede buscar para poder encontrarlo. Romanos 1:20. Leámoslo, por favor, hermano, si es tan amable. Ahí está el micrófono. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces dése cuenta que dice que el Señor, es decir, Dios, en toda su deidad, en toda su potencia, manifiesta lo invisible de Él, lo empezó a manifestar a través de las cosas que Él hizo. Pero llegó el momento, hermano amado, en el que como los hombres, que usted sigue leyendo ahí, se va a dar cuenta que dice que ellos se desviaron. Y entonces se fueron tras de las creaciones en vez de adorar al Creador. Y fíjese que eso es lo que muchas veces pasa con la gente, porque la gente quiere que Dios se le presente, ¿verdad? En una manifestación, hermano, gloriosa, para poder creer en Él. Pero el misterio de la piedad no dice eso. El misterio de la piedad dice que Dios se ha manifestado en carne, a través de Jesucristo. Por eso es que en la actualidad se da lo que se da y está sucediendo lo que está sucediendo porque la gente no quiere entender a Jesucristo como hombre hecho, es decir, a Jesucristo como Jesús, en su parte Jesús. No lo quiere entender, ni lo quiere aceptar, ni lo quiere recibir. La gente solamente quiere ver de Él su poder extraordinario, pero no sabe que el poder más grande es que Él se haya manifestado en carne. Porque, hermano, creer en Dios hecho carne no es fácil. No es fácil. Pero usted y yo hemos tenido esa gracia y esa misericordia de haber entendido que Jesús murió y resucitó y está a la diestra del Padre. Y que tomó un cuerpo, que vino en cuerpo. Eso es lo que muchos no entienden. Pero cuando digo no entender, no es por el hecho de saberlo. No es por el hecho de saberlo.
sino es por el hecho de tener una plena convicción en nuestra vida de que así es. Porque de saberlo lo saben un montón, hermano. Si la misma historia, usted no necesita la Biblia para poder ver que el Señor Jesús vino y estuvo en la tierra. Los mismos libros de historia también lo cuentan. Entonces, la gente que no sabe, está en los libros de historia que el Señor Jesús vino a esta tierra. Es más, marcó un periodo de tiempo en el que se empezó a contar de cero. Por eso dice en los libros de historia, antes de Cristo, después de Cristo. Yo no sé cómo le hacen a los que no creen, ¿verdad? Como está redactado ahí. Pero ese es su problema, no el mío. Lo que nosotros necesitamos es tener la plena convicción de Jesús como hombre en esta tierra, que es Dios mismo. Ahora, lo interesante es que nosotros entonces, hermano, cuando vemos la figura de Jesús en la palabra o a través de la palabra, debemos de entender que Dios mismo se hizo como usted y como yo para darnos una enseñanza, para revelarnos cómo se vive la vida aquí. Y que actuando de la manera en que Él actuó, entonces estamos siendo propiciados o se está propiciando la manera de poder llegar a la siguiente etapa de la vida, que es la vida en el reino. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, mientras más usted y yo caminamos como Dios hecho carne nos enseñó en esta tierra, mucho más fácil será para nosotros ser trasladados a la siguiente etapa, que es la vida eterna. Porque cuando nosotros no tenemos ese conocimiento, cuando nosotros no tenemos ese entendimiento, hermano, cuando se nos habla de la muerte, se nos eriza todo el cuerpo. Y empezamos a pensar, usted y yo de repente nos hace falta el aire y estamos, Dios mío, lleguen al hospital, traigan algo para que respire. ¿Por qué? Porque todavía hay cierto temor. Pero mientras más nosotros empezamos a conocer este misterio, esta revelación para nuestras vidas, de que Jesús es Dios y cómo Él vivió, entonces se nos van a ir quitando esos miedos. Se nos van a ir quitando esos miedos y vamos a empezar a dejar de pensar, ¿y qué va a ser de mi esposo, de mi esposa, de nuestros hijos, de aquellos que me conocieron? Que lo conocieron y se van a acordar de usted. Hermano, cuando nosotros entendemos, perdóneme, aquí viene la situación y se lo voy a poner con un ejemplo. ¿Acaso no el Señor Jesús, cuando se fue o antes de irse, dijo, Padre, yo te ruego que los guardes del mundo? No son del mundo, son míos, dijo el Señor. Pero te pido que los guardes a estos y a los que van a creer también, es decir, usted y a mí. Y clamó por eso, para que el Espíritu estuviese en nosotros. Entonces la revelación que nosotros necesitamos entender, hermano, en esta primera parte, que Dios se ha manifestado, es decir, que Dios ha tenido un faneros, que Dios se ha presentado de una manera clara a nuestra vida, es que usted y yo debemos de vivir a la manera de Jesús. Aquí, porque es el mismo Dios, reduciéndose, hermano, a la más mínima expresión que es el ser humano, para enseñarnos cómo se debe vivir, y entonces hacer el link entre la vida humana y la vida celestial por medio de lo espiritual. ¿Sí me doy a entender? Entonces, por eso es, hermano, que cuando nosotros leemos, yo hace unos días estaba escuchando, el Señor me ha permitido ir en el carro e ir escuchando, por ejemplo, las cartas de Pablo, ¿verdad? Que son las más cortas y es lo que me da tiempo en lo que llego al trabajo. Entonces,
voy escuchándolo y entonces él dice, que, por ejemplo, he recibido de vosotros, dice, una ofrenda, ¿verdad? Que me trajo, creo que Tito se la llevó. Y entonces dice que es olor agradable delante del Señor. Entonces, ahí veo yo algo, y es cómo se hace el link, cómo es que se hace ese enlace, ¿verdad? No me vaya a malinterpretar. Entre lo terreno y lo celeste. Y eso se hace a través de lo espiritual. Pero algo terreno se vuelve espiritual cuando nosotros, hermanos, le imprimimos el saber que Dios, siendo hombre en su Hijo Jesús, también lo hizo. Porque cada acto que el Señor Jesús hizo, hermano amado, fue un acto de muestra para hacer ese enlace entre lo celeste y lo terreno. Ahora, se lo voy a poner con el ejemplo clásico. ¿Sabe cuál es el ejemplo clásico? El diezmo. Ay, hermano. Tenía que salir el peine. No se preocupe. Solo le voy a poner como ejemplo. Yo no voy a pedir ofrendas ni diezmos. Usted sabe cómo se arregla con el Señor. Pero hermano amado, el diezmo, el Señor dice, trae todos los diezmos al alfolí. ¿Verdad que sí? Y dice, y haya alimento para mi casa, o en mi casa. Ok. Y entonces, dice, yo abriré las ventanas de los cielos. ¿Con qué cosa? Con los diezmos. Pero pregunto yo, ¿los diezmos son palpables o no? Sí, son palpables. Dice, yo voy a hacer que sobreabunde sobre ustedes. Yo voy a hacer que el devorador no salga en contra de sus pertenencias, de lo que ustedes tienen. Lo voy a detener, lo voy a reprender para que no devore en sus casas. Entonces todo eso que usted y yo estamos escuchando son cosas celestiales, pero que tienen un enlace, tienen un link con lo terreno. Y este espacio que queda aquí, yo se lo voy a representar así. Por ejemplo, aquí está lo celeste, lo celestial. Es decir, todo lo que es Dios y su reino. Y entonces está lo celestial. Después está lo terrenal. O terreno. Pero este espacio que queda aquí, entre lo terreno y lo celestial, tiene que tener un link. Y ese link que está aquí se llama lo espiritual. Lo espiritual. Pero la situación está en que cuando nosotros actuamos a la manera del Dios, o de Dios, no del Dios, ¿va? De Dios, que se ha manifestado en carne, en Jesús, entonces su bondad, porque usted puede buscar en otras versiones, de hecho se lo voy a leer aquí, el mismo pasaje de 1 Timoteo 3:16 dice, no hay duda, no es esto. Es que aquí dice que la verdad revelada de nuestra religión, pero no es esa. Aquí está. La Biblia 95 dice, sin lugar a dudas es grande el misterio, ya no dice de la piedad, dice de la bondad. Entonces, ¿por qué le quería leer esto? Porque entonces, cuando nosotros actuamos, le voy a poner aquí, actuamos como Dios hecho carne en lo terreno, entonces, hermano, ese espacio se abre
Y lo que nosotros hacemos aquí empieza a subir para poder alcanzar un grado o poder alcanzar, hermano, introducirse a lo celestial y hacer bajar todas las bendiciones hacia lo terreno. Pero este espacio, mientras que va subiendo, se va volviendo, se va convirtiendo en algo espiritual. Porque Dios es Padre de espíritus. Entonces Él lo que recibe es lo espiritual. Y ese trabajo lo hace el Espíritu Santo. Esa transformación de las cosas para que Dios vea lo que nosotros hacemos en lo terreno a la manera de Jesús. Entonces el Espíritu lo hace ver, lo estoy representando nada más, ¿verdad? Por favor no me va a pedir un verso. Pero el Espíritu de Dios hace verse, o lo hace ver a través de ese, ¿cómo podríamos decir? Bueno, como que fuera esto. Mire, digamos la parte, aquí sí lo puede ver, ¿verdad? Pues digamos lo terreno es aquí. Es la parte de aquí abajo. Y luego lo celestial es lo de aquí arriba. Pero esto que lo une es lo espiritual. Cuando nosotros actuamos a la manera de Jesús, porque Él es Dios manifestado, claramente o evidentemente. Entonces, y actuamos como ellos, ese actuar en nosotros empieza a subir, y a través de esto, entonces Dios lo está viendo, Dios está viendo que va subiendo, pero no sube de manera terrena, sino que sube de manera espiritual. Es decir, se va convirtiendo en espiritual hasta llegar a lo celeste. Y entonces abre las ventanas de lo celeste para poder, y entonces Dios lo que hace es, lo recibe. Huele a celestial, huele a espíritu, a un espíritu agradable. ¿Por qué? Porque Jesús desprendió olor agradable cuando Él actuó de esa manera. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, cada cosa que nosotros hacemos conforme a lo que Jesús hizo, guiado obviamente por el Espíritu, porque el Espíritu es el que transforma lo material en lo espiritual y lo hace incursionar en lo celeste para poder recibir. Entonces, Dios lo recibe, lo huele y dice, oh, me gustó. Entonces yo respondo a eso con las bendiciones que yo tengo para ellos. No sé si me doy a entender, hermano. Entonces, nosotros, cuando vemos el misterio de la piedad, la revelación de la piedad es que todo lo que usted y yo, el misterio de la piedad, en su punto, Dios se ha manifestado en carne, o Dios tomó carne, Dios mandó a su Hijo mismo para hacerse carne, y entonces Dios mismo en ese cuerpo de carne nos enseñó a poder trazar nuevamente o utilizar ese espacio espiritual para conectar lo terreno con lo celeste y hacer uso otra vez de aquello. ¿Sí me doy a entender? Lo voy a poner de otra manera, y eso lo puede corroborar usted en el libro de Génesis. Está aquí la tierra. Luego, dentro de la tierra, Dios dice que plantó ¿qué cosa? Un huerto, ¿verdad? Entonces, aquí está el huerto. Este es el huerto, huerto de Edén. Y esta es la tierra. Tierra. Pero lo celeste, o lo celestial, que es Dios, ¿a dónde bajaba? Para hablar con los terrenos. Al huerto. Entonces, prácticamente, el huerto era como ese lugar de transformación, donde hay un link entre lo terreno, o los terrenos, y lo celestial.
Entonces, en el principio, ellos lo entendieron. Se manifestó, bueno, Dios se manifestó en lo invisible, pero en ese huerto, Dios no se manifestaba invisible. Dios se manifestaba visible. Si hablaba con Adán. Por ejemplo, otro lugar que el Señor, porque el Señor hace lugares de conexión, por así decirlo. Otro lugar, el monte Sinaí. Ahí subió Moisés y entonces vio al Señor cara a cara. Otro lugar, que espiritual, que conectaba lo terreno con lo celeste, el tabernáculo. Porque mientras que lo iban cargando, hermano, no pasaba nada. Pero una vez que lo armaban y ponían todas las cosas, conforme, lo voy a llamar así, hermano. Por favor, no me malinterprete, y si alguien me está oyendo, por favor, no vaya a pensar que estoy loco, ni estoy diciendo un disparate. Cuando se armaba la máquina espiritual que transformaba lo terreno hacia lo celeste, que era el tabernáculo, entonces se podía llegar hasta el celeste. Porque mientras estaba desarmado no se podía hacer nada. Ahí lo llevaban, Gerson, Coat, Merari, ¿verdad? Ahí iban con todas las cosas, los utensilios, pero no pasaba nada, hasta que lo armaban. Y exactamente como Dios dijo que tenía que hacerse. Porque si no, esa máquina de conexión no hacía la transformación correcta. Y además se tenía que preparar para poder entrar a la máquina si le podemos llamar así, ¿va? A esa máquina de transformación. El sacerdote, si no también moría. Pero ahora entonces, el misterio de la piedad, lo que nosotros tenemos que entender, hermano, es esa conexión que nosotros solo podemos, óigame bien, solo podemos conectarnos a lo celeste, a lo celestial, si nosotros actuamos a la manera de Jesús, siendo Él hombre. Entonces, por ejemplo, ¿usted quiere hablar con Dios? ¿Y usted quiere que Dios le hable? Hay que orar a la manera de Jesús. Porque esa es la manera correcta para tener el link entre lo celeste y lo terreno. Y Él nos enseñó cómo. Fíjese que por eso, cuando usted lee Mateo capítulo 6, me parece que es, ¿verdad? Donde dice, cuando vayan a orar, oren así. Entonces dejó una estructura. Pero óigame, y vuelvo otra vez a lo del tabernáculo. El tabernáculo era una estructura. ¿Verdad que sí? Que lo llevaba de lo terreno a lo celeste. El Padre Nuestro también es una estructura de oración que nos lleva de lo terreno a lo celeste. Para que entonces el Padre sí nos hable a nosotros. Ahora, no sé si me estoy dando a entender, hermano. Yo con todo mi corazón quisiera que sí. Entonces, no es una vana repetición, porque por eso le decía en un principio, la gente puede saber que Dios tomó un cuerpo y decir, oh no, sí, en Jesús yo creo. Es exactamente como decir, no, pues si yo también oro, si yo me rezo 10 Padres Nuestros. ¿O acaso repetir el Padre Nuestro no es fácil, hermano? Claro, es sencillo. Pero eso tiene que llevar una connotación de Jesús para que se haga entonces la conexión de lo celeste y se desaten las bendiciones. Bueno, sí, las bendiciones, pero que podamos nosotros percibir pues lo celeste en nuestras vidas, lo celestial en nuestras vidas.
Porque si usted y yo llegáramos a este lugar y empezáramos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino, hágase tu voluntad, así que se haga como aquí en la tierra, como en el cielo, y ya, ¿verdad? Y terminamos la oración del Padre nuestro. ¿Será que nosotros percibimos al terminarla lo celestial? No. Pero si nosotros lo hacemos a la manera de Jesús, entonces, hermano, vamos a percibir todo lo celestial en nuestra vida. Y vamos a tomarlo. ¿No será que tiene frío? Perdón que sea ahí yo tan metido, ¿va? ¿No será que tiene frío? A veces Samuel se pone así cuando tiene frío, en la noche. Entonces, nosotros, hermano, necesitamos entender este misterio de la piedad. Si por eso es el misterio. Si por eso es que no para todos es este misterio. Ahora, yo quiero llevarlo a algunos pasajes así rápidamente. Por ejemplo, la piedad en 1 Timoteo 6:3 dice, si alguno enseña otra cosa y no asiente, y lo voy a referir con respecto a esto que le estoy nada más diciendo, que sería la primera parte de los 6 puntos, ¿verdad?, de la piedad. Si alguno enseña otra cosa y no asiente a sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Verso 4. ¿Lo tiene alguien? Porque ya no lo apunté. 1 Timoteo 6. Aquí lo tengo. 6:4. Dice 6:5. Está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras. Se lo voy a leer desde el texto otra vez. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Entonces, dése cuenta que ahí hace un énfasis y dice, está envanecido, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen. Entonces, la piedad es la enseñanza de Jesús, pero a la manera de Jesús, estando aquí en la tierra. Es decir, del Señor Jesucristo, por supuesto, pues, pero como hombre, Dios hecho hombre, Dios encarnado, no reencarnado, encarnado, Dios tomando carne. Porque fíjese que el Señor Jesús, si algo hacían los fariseos, hermano, era cuestionarlo. Le ponían palabras ellos para discutir. Pero el Señor no se podía discutir con ellos. El Señor le respondía con otra pregunta, perdón. Llegaba y les decía, ¿con qué autoridad haces esto? Entonces venía el Señor y dijo, yo le respondo. Pero si ustedes también me responden algo, ¿el bautismo de Juan es de los hombres o del cielo? Y hermano, aquellos, si decimos que es de los hombres, aquí mismo nos van a justiciar. Y si decimos que es del cielo, nos van a preguntar que por qué no nos bautizamos. Entonces llegaba y decía, no sabemos. Pues yo tampoco le respondo. Y se iba. Pero hay gente que por el Facebook se pone a alegar con otros. No, que esa palabra significa no sé qué. Deje de estarse peleando con nadie. Lo que usted tiene que entender es que la piedad es un ejercicio en nuestra vida. Y tenemos que entender que se vive a la manera de Jesús. Como Él lo enseñó. ¿Para qué? Para que entonces yo perciba lo celestial. Porque el Espíritu es el que hace el link. Yo hablo, mis palabras las hablo.
Yo empiezo orando y empiezo diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Cuando yo estoy hablando eso, el Espíritu es el que hace el link. Venga tu reino, Señor, y se haga tu voluntad, así como en el cielo, así en la tierra. Ah, dice el Señor, quiere que se haga mi voluntad. Entonces, ahorita te voy a decir qué quiero que hagas. Porque si nosotros estamos a la manera de Jesús, el Señor Jesús decía, yo no hablo ni hago nada que el Padre no me haya dicho que haga o que hable. Ahora usted y yo parece que a veces como que no entendemos el misterio de la piedad. Pero le voy a decir algo. Lo lindo es que este misterio de la piedad es un ejercicio. Hay que ejercitarse en ello para poder alcanzar el percibir lo celestial. Ahorita vamos para allá. ¿Me estoy dando a entender, amado? Bueno, voy a ir terminando porque, por razón del tiempo. Creo que llevo como 30 y tantos minutos, ¿no? 40. 40, va. 10 minutos más. O 5, pues, para que no desfallezca su corazón. Entonces, si alguno enseña otra cosa y no asiente a sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, entonces la piedad es una doctrina, es una enseñanza de Jesús. Es un didache. Y cuando nosotros vamos, cuando dice la palabra, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, entonces tenemos que perseverar en la piedad. Tenemos que perseverar en la piedad. Primera de Timoteo capítulo 4 versos 7 y 8. Mas las fábulas profanas y de viejas, desecha, y ejercítate para la piedad. Ahí es lo que le digo. Ejercítate para la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. ¿Por qué hace esa comparación el apóstol? Mire, está bueno, si usted hace ejercicio no es malo. Ahí no dice que sea malo. Ahí dice que es poco el aprovechamiento. Bueno, si usted tiene tiempo y quiere aprovechar ese poco, pues aprovéchelo, no hay problema. Pero le voy a decir una cosa, el apóstol Pablo dice que este cuerpo se va desgastando. Mientras que cuando nosotros nos ejercitamos en la piedad, entonces el interno se va fortaleciendo, se va haciendo grande. Y ese es el traslado de lo terreno a través de lo espiritual para llegar a la vida eterna, que sería lo celestial, que es lo que estamos anhelando. Entonces, dice aquí, las fábulas profanas, otra vez, y de viejas desecha. ¿Qué son fábulas, hermano? Cuentos, historias, la gente que empieza a hablar, palabras vanas. Dirían en mi pueblo, casaca, mentiras. No sé cómo se dice en otros lugares, ¿verdad? Rollo, nada más le tiran a uno, ¿verdad? Lie speech sería, ¿verdad? O algo así. No, un speech de mentira. ¿Cómo se dice pues? Pero no se rían, hombre, mejor díganme. Así se los digo bien. ¿Ah? ¿Ah? ¿Cómo se dice? Mire pues, yo estoy intentando y usted no se atreve a decir, está peor usted que yo. Los que saben hablar inglés. Liar. Va. Pero quería decir un speech, pues una declaración, un comentario mentiroso. Liar speech. ¿Sí o no? Rumor. Ah, va, gracias. Un rumor, ¿va? Va. Gracias, mija. Por lo menos una me corrigió. No me corrigió, sino que me auxilió. Entonces, miren, amados, nosotros
Por favor, en el nombre de Jesús, yo les suplico con todo mi corazón, hermano. Yo empecé a entender esto y dije, Dios mío, Señor, ayúdame, ayúdanos. Ayúdanos a no estar tanto ya en el Facebook. Y menos, hermano, mire. Se habla tanta mentira ahí. Yo no le digo que no lo use, úselo, pero úselo para decir verdades, hombre. Úselo para algo bueno, para ejercitarse en la piedad. Y no para ponerse ahí a discutir con la gente. No le va a ayudar en nada. Yo he visto gente, yo he visto hermanos. No de aquí va. Bueno, a ver si de aquí va. Que se ponen a comentar cosas que nada que ver, hermano. Cosas de nuestros países. Ni vivimos allá. No sabemos cómo está el asunto. Noticias de aquí, hermano, que ni siquiera se enteran bien y resultan diciendo una ensarta de horrores, ¿verdad? Que a la larga son maldiciones. Por eso le decía el Señor Jesús a Pedro, todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, en lo celeste. Todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos, en lo celeste. Pero no vaya a creer que cuando usted se pone Padre en el nombre de Jesús desatamos. Claro, en ese momento sí, o atamos también. Pero es que cada vez que nosotros hablamos, estamos atando o desatando hacia los lugares celestes. ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué cree usted? Porque usted y yo, claro, la boca dice, en la lengua tenemos poder de vida y muerte, pero eso se consigue cuando hay un espíritu vivo o vivificado por el espíritu. Entonces pregunto, ¿usted tiene un espíritu vivificado? Entonces tiene una conexión directa con lo celeste. Entonces tenemos que tener cuidado. Por eso es necesario que nosotros hablemos de la piedad, que nos ejercitemos en la piedad, que busquemos la piedad. Dijimos, y de hecho, cuando usted busca piedad, se va a encontrar con que es la estructura del Evangelio, así dice. Entonces es todas las palabras que Jesús nos dejó, que los profetas nos dejaron, es decir, toda la Biblia. Si nosotros hablamos de eso abundantemente, ¿sabe qué va a pasar? Nuestra vida biológica se va a acostumbrar a tal grado de aquello y va a percibir lo celeste que puede llegar a suceder lo que le sucedió a Elías y a Enoc. Que dijo el Señor, estos ya no son terrenos, estos ya son de aquí. Porque estos saben más noticias del cielo que de la tierra. Entonces mejor me los traigo. Y se los llevó sin ver muerte. Ese es parte del misterio de la piedad. Así que no le haga mucho caso a que Disney por acá y las sorpresas por allá y no sé quién por allá. Nosotros estamos en el mundo. Claro, si tiene conocimiento y eso lo afecta, pues no lo haga, ¿verdad? Pero tampoco juzgue la libertad de otro. Lo que tenemos que hacer es ejercitarnos en la piedad. Eso es lo que tenemos que hacer. Ejercítese. Pregunta teológica. ¿Qué es ejercicio? Una práctica continua, una disciplina. ¿Alguien practica algún deporte, pero así como se debe, ¿verdad? No así de que como nosotros cada 15 días, ¿verdad? Cada 15 porque necesitamos 15 días para recuperarnos nuevamente, ¿verdad? ¿Alguien? No, ninguno practica algún deporte así como se debe. Va. Pero, hermano, para poder practicar un deporte, ya lo habíamos hablado en alguna oportunidad, lo que se necesita es una disciplina, ¿verdad?
Si alguien corre, por ejemplo, todos los días, se tiene que levantar a la misma hora y a correr, ¿verdad? Al principio va a ser 1 milla, después van a ser 2, 3, 5, 10, ¿verdad? Hasta donde quiera. Pero va a tener una disciplina, y es de diario, todos los días. Así debe ser el que nosotros entendamos este misterio de la piedad en su primera parte, que es Dios hecho carne. Todas las enseñanzas de Dios en carne, para que nosotros podamos percibir o hacer el link entre lo terreno y lo celeste. Amén. Y voy a terminar con esto. Vaya conmigo a 2 de Pedro, capítulo 1, versos 5 y 6. Usted puede leer desde antes, ¿va? De esto también ya hemos hablado. Pero dice, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Entonces la piedad, hermano, claro, no hablamos de los otros 5 puntos que todavía habría que desarrollarlos. Pero el verso 8 dice algo. Si nosotros añadimos la piedad a todos esos otros 7 elementos que están ahí, es decir, a partir de nuestra fe, entonces dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos. Para empezar, no os dejarán estar ociosos. Dice mi papá que la haraganería es la madre de todos los vicios, nos decía mi papá. Claro, no con esas palabras, ¿verdad? Pero yo se lo estoy interpretando así sanamente, ¿verdad? Porque era cuando nos regañaba. Pero nos decía, la haraganería, la madre de todos los vicios. Así que se levantan y se ponen a hacer algo. Entonces yo me doy cuenta que también la Biblia nos enseña a nosotros que la haraganería nos lleva a no practicar estas cosas y empezar a dejar de entender. Por ejemplo, en este caso, lo que estamos hablando, la piedad. Y entonces se lo voy a termino con esto. Y dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos. Oiga, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que pone? Bueno, en parte, porque todo lo demás también tenemos que tenerlo junto. Pero si nosotros añadimos esa piedad, nosotros vamos a tener fruto de conocimiento de Cristo. Los lunes, me ha llamado mucho la atención que muchos ponen ahí, por mi vida espiritual. Amén. Digo yo, qué lindo. Entonces, ¿usted quiere una vida espiritual sana? Tenemos que añadir todas estas cosas a nuestra fe. Y ahora que ya conoce, añádale piedad. En esa primera parte, por lo menos, en el conocimiento de Dios hecho carne. Es decir, todas las enseñanzas de Jesús nos van a dar a nosotros una vida espiritual sana. No lo digo para que no lo ponga ahí, que ore usted o que pida oración por su vida espiritual. No se vaya a sentir mal. Pero nuestro apóstol dice oración y pedrada. Entonces quiere decir, usted lo que tiene que hacer es yo orando, pero usted con el mazo dando, ¿verdad? Yo orando, pero usted practicando. Los hermanos orando y nosotros practicando la piedad, añadiéndosela cada día. Porque qué rico, ¿va? Hay que oren los hermanos, pero yo aquí de vicioso, haciendo nada, ¿va? No se vale. Amén. Entonces, la piedad.
Ejercítate en la piedad. Póngase de pie y le dice al que tiene al lado suyo, por favor, ejercitémonos en la piedad. Así dígale, ejercitémonos en la piedad. Y le va a preguntar, ¿por qué? Porque esta, dice la palabra del Señor, tiene promesa en esta vida y en la venidera. Amén. Gloria a Dios. Así que vamos a orar, vamos a suplicarle al Señor que Él nos ayude para poder practicar nosotros, ejercitarnos en la piedad. Oremos por nuestra vida espiritual, sí, pero actuemos sabiendo que Dios hecho carne nos vino a enseñar. Personalmente Dios descendió del trono. La gente que dice, no, si a mí se me aparece Dios y me dice que haga, entonces voy a hacer, está equivocado, porque Dios ya se apareció. Ya se hizo carne en su Hijo para enseñarnos obediencia. Si nosotros lo aprendemos, entonces vamos a alcanzar toda clase de bendiciones celestiales. Amén. Ore por favor conmigo, cierre sus ojos un momento y diga la piedad. Yo anhelo practicar la piedad. Yo quiero ejercitarme en la piedad. Ejercítese. Ejercitémonos en la piedad. Dígale, Señor, yo quiero tomar una disciplina en el ejercicio de la piedad. ¿Para qué? Para que eso me lleve a la conexión con lo celestial y pueda vivir una vida agradable aquí, pero que entonces tenga derecho también, Señor, a pasar a la vida eterna. Para que rinda frutos del conocimiento de Cristo Jesús. Para no estar ocioso, para no estar de vago, para no estar perdiendo el tiempo como muchos lo están perdiendo. Dice la Biblia que hay que redimir el tiempo porque los días son malos.